solo 5, era este. ¿No hacer el examen? Mira, yo espero, depende, son 4 problemas, yo espero que al menos hoy veamos uno, el otro, al menos uno. Los otros 3 uno es un poquito largo, los otros 3 son muy cortos. Más tardar el martes debemos terminar, yo espero que el examen sea el viernes, porque el 9 y 10 yo no vengo. No, ya me confirmó Eleazar que sí me autoriza el permiso. Tengo una invitación para una capacitación de una cortadora de plasma que acaba de comprar el otro tecnológico y voy a ir 9 y 10 a estar ahí en la capacitación del proveedor. Solo 5 esclavos estaremos ahí, 5 maestros. Entonces hay que ir a usar la máquina, si no... Ya he usado máquinas de plasma, pero siempre hay que ver qué puede hacer esta máquina, de qué dimensiones es el área de trabajo, cuánto corta, no sé si corte 3/4, media pulgada de acero, de qué tipo de acero. ¿Para qué? Para generar mis diseños y luego después nomás mandar allá mis achichincles, hazme esta pieza. Y ya no tengo que estar, que me cuenten. ¿Mande? De plasma, sí. Entonces, nosotros pedimos una cortadora a chorro de agua y una de plasma, y nos autorizaron la de plasma. No, me he manejado nada más de plasma, en una empresa me tocó, no manejarla yo, lo hacía el operario, pero hacíamos los diseños de corte por plasma. Pero era, no, esta es láser, pero nunca la he visto operar, lo que sé es que es muy poco lo que corta. O sea, una vez platiqué con el doctor Carlos, le decía, oye, tengo este diseño de una plantilla, habría posibilidad de que aquí lo cortaras en MDF, o y no, es muy grueso, no lo puede cortar. Dije, no, bueno, origami o qué corta. No, o sea, no sé cuánto graba, cuánto corta. Creo que corta hasta... pero qué grosor. No sé, es lo que hay que ver. Nosotros acá por eso pedíamos chorro de agua o plasma, para cortar grosores más asequibles a los proyectos de manufactura. Quiero hacer un mecanismo, pues ya me hago una plantilla de acero, quizá de media, y ya lo cortas. El de agua es mejor porque no hay que darle acabado, pero no la autorizó México, nos autorizó una mala de plasma, pero bueno, pues sí está grande. Yo creo que se ve como la que tienen ahí más o menos de dimensiones, está en la caja, hay que ir a la... Sí, llegó la caja ahí, el lunes va el proveedor a checar la instalación, ya está toda la instalación alrededor, va a ir a abrirla y a montarla, por eso no voy a ir el lunes. ¿A qué voy? Pues que se ponga él a chambear y ya el martes empieza el curso, creo martes o miércoles, no sé, el 9 y 10. Debe de cortar, pero no sé qué grosor. Es lo que quiero ir a ver, qué grosor. Porque una cosa es lo que dice la ficha técnica y otra cosa es lo que realmente compraron, ¿no? A nosotros nos pasó que pedimos un torno y nos llegó otro, pedimos una fresa y nos llegó otro. Y siempre nos llegaron mejores. Pedimos uno pequeño y llegó un monstruo, ¿no? Acá no sabemos, o sea, porque está aquí en la caja, no la podemos abrir porque pierde garantía. Entonces hasta que el proveedor llegue y lo abra, a ver, vamos a ver qué fue siempre de lo que pedimos que llegó, eso es lo que quiero ver. Eso nos da opción para cuando se nos ofrezca algo, pues saber a quién pedírselo. Luego me salen con el pretexto que no lo saben usar y que así se usa y órale, ponte a chambear. Pues sí. Siempre no quieren ir los compañeros a las capacitaciones. Me has dicho que eres para decir que no, compré una impresora 3D, de plástico, de metal. De metal compró una, Mainsteel compró una, la empresa Mainsteel compró una de metal. Sí. Vamos a una reunión con ellos este viernes al otro. Voy a una reunión con sus cuates. Y sí, compraron una de acero. A ver si nos la muestran de una vez. Ya andamos ahí. A ver si es cierto. A ver qué hacen. Ok, en esta parte nos quedamos. Teoría. Y dice ahí la teoría que hay 3 sistemas de amortiguación. Subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado. El óptimo, para mi entender, de manera general, es el críticamente amortiguado, el segundo. Pero depende qué quieras tú. Todo depende. Si quiero hacer una máquina de criba, como la que vi ahorita ahí donde está su forja, no había entrado yo hace 20 años. Y ahí tienen una maquinita que han de haber hecho en un proyecto de clase. Es una criba. Tienen un motor que tiene una cama y tiene resortes. Y de ahí va una criba para estar, no sé qué sea lo que cribe, sea arena o qué es lo que criba ahí. Sí, pero ese, obviamente, al ver el modelo, es un sistema subamortiguado. Tú necesitas que tenga oscilación, si no, no hace la chamba. Si tú pones un sistema críticamente amortiguado, necesitas que de manera rápida y eficiente disminuya las oscilaciones y siga teniendo frecuencia natural. Ahorita lo vamos a ver. Y si yo pongo un sobreamortiguado, necesito que no nada más lo corte eficientemente, sino que el sistema quede de alguna manera, le llamamos nosotros amarrado, que quede con una precarga. Y bueno, cuándo se ocupa uno, cuándo se ocupa otro, dependerá de la aplicación. Si voy a analizar la matemática, por eso la intención de que tuvieran la presentación, sabemos que hay, dijimos, subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado. Va a empezar explicando, dime compañero.
de este tema. Sí, Ok. de su amortiguado es cuando cuesta juego y no va Ese- a permanecer fijo. Es el péndulo que hiciste, hasta que se detiene, ese es. Y el ¿Cuál? sobreamortiguado, Sobreamortiguado es, en el sistema, tengo un motor, lo conecto, empieza a arrancar y por el torque, cuando empieza a arrancar, se mueve, se desplaza, no sabemos en X, Y, o sea, tiene un pequeño desplazamiento, pero como está anclado y el anclaje tiene quizá una base de hormigón o tiene una base de algún polímero que es el absorbedor de vibración, o el que lo hizo le puso 4 resortes en la base rígidos, al inicio se mueve un poco, se desplaza y de repente ya no se movió. O sea, inmediatamente se estabilizó. Es al que se refiere. Tanto el crítico como el sobreamortiguado. La diferencia es que en uno se estabiliza y queda en cero, digamos, queda sin desplazamientos excesivos, pero si yo le agrego, apago el motor y lo vuelvo a prender, va a generar el mismo comportamiento. Pero si fue sobreamortiguado, genero el arranque del motor, se detuvo, lo apago y lo vuelvo a prender y ya no se observa que haga el mismo comportamiento. Como se quedó como amarrado, es decir, la siguiente vez su curva va a ser menor. No empieza en cero. Si tú ves aquí, esta curva empieza aquí en cero, en la horizontal, y esta no. Va de derecha a izquierda. Sí, no empieza, no, va de izquierda a derecha, pero me refiero en la horizontal. Ve cómo no empieza en cero aquí. ahora esa es mi duda Ve aquí dónde está. Me refiero, ve la curva. Esta de aquí esta es la amplitud, ¿no? Y la amplitud está oscilando en el subamortiguado. En el sobreamortiguado tú observas que no llega a cero. Y en este sí llega a cero. El ideal es cuando el desplazamiento es nulo. Pero cuando queda sobreamortiguado no necesariamente llega a cero, porque se forza el sistema. Entonces, este amortiguado es como el que puso el amortiguador perfecto. Exacto, para que el sistema deje de desplazarse en el periodo de tiempo más corto posible. A eso se refiere. Pero si yo logro hacer que sí se estabilice, no en el periodo de tiempo más corto y adicional no llega a cero, ¿qué es eso de que no llegue a cero? Tengo una pieza y la pieza hace esto. Lo hace una sola vez porque se amortigua, pero no llegó hasta cero otra vez. Sí se movió. Ese es el sobreamortiguado. No llegó a cero a su posición original. Es a lo que se refiere. Son los tres más comunes. Claro que de ahí se subdividen en muchos, pero son los tres más preponderantes. Dime. Puede pasar de que también, como en el caso de todo amortiguado, que empiece con poco y después se vaya haciendo. Sí, es que estamos hablando de sistemas. El sistema es un sistema que es transitorio, es un sistema que es estable. O sea, allá hablaremos así de control. El sistema con el tiempo varía, pero porque las condiciones externas varían, no es constante la condición externa. Por ejemplo, estás en tu péndulo y opera como un sistema subamortiguado, pero empiezas tu prueba y estamos a 20 grados y de repente tenemos un cuarto controlado a temperatura y le cambias la temperatura excesiva, cambiará el comportamiento de la viscosidad del perno y cambiará cómo se comporta a fuerza. Ya no es un sistema de estos. Puede ser que empiece con un subamortiguado y a lo mejor enfrío demasiado el cuarto y la viscosidad del perno se hace diferente y lo amarra y se convierte en un sistema sobreamortiguado. O sea, son muchos factores. Este es ideal. Idealmente hay 3 casos. En la realidad, el más común es el primero. Y lo que tú tratas de hacer es llegar al segundo. Y casi siempre logras el tercero. Es una idea. O sea, logras amortiguarlo, pero no llega a ser. ¿Sí? Porque tendrías que controlar muchos factores. Es para que te dé una idea, ¿no? Ahora, qué tan fácil o difícil es calcularlo es muy complejo. Va a empezar con el último, el sobreamortiguado. Lo pongo así porque así lo ponen los autores. Ya dijimos que es sí, ya lo vimos que es la relación, si te acuerdas, que es lo que hay que tener presente. Este es el que hay que saberse, ¿qué es este? Y yo pienso que alguien que vio vibraciones debe entender qué es la razón de amortiguación, qué es. Y ya nomás viendo, ya sé, C sobre C subíndice C, ¿qué es el C? Coeficiente de amortiguación. ¿Qué es C subíndice C? Coeficiente de amortiguación crítico. ¿Qué diferencia hay? Cuando habla de C es un sistema masa amortiguador y cuando habla de C subíndice C es un sistema masa resorte amortiguador. La relación entre esos dos es el sí, esa como E que está ahí, esa razón de proporción. Esa me la debo saber porque aparece como el criterio para poder definir si es subamortiguado, sobreamortiguado o críticamente amortiguado. Es el criterio que está aquí. C, coeficiente de amortiguación del sistema. Es un sistema masa, no es masa resorte, es masa amortiguador. Masa amortiguador, porque C es coeficiente de amortiguación. Entonces, masa amortiguador. El segundo, C subíndice, es coeficiente de amortiguamiento crítico. Es un sistema que tiene masa resorte amortiguador. Entonces, la diferencia entre cómo se comporta un amortiguador a cómo se comporta un amortiguador con resorte
todo con respecto a una única masa es la razón o relación de amortiguación, es la psi o esa letra griega rara que está ahí. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Y por qué es muy importante? Porque la mayoría de los autores lo usan para definir si el sistema está controlado, sobreamortiguado, subamortiguado o crítica o idealmente amortiguado. Es el criterio de selección. ¿Qué es lo que está? ¿Perdón? Son adimensionales. Sí tienen unidades, pero se eliminan al dividirse y no se suelen poner. Son unidades bastante raras, como lo observamos nosotros. Más adelante en los ejemplos lo vas a ver. Mira, me voy a adelantar para responder a tu pregunta de manera puntual, ¿no? Que por aquí aparece. Constante de amortiguación, libra segundo pulgado. Entonces, algo raro, más adelante lo veremos. Y si me voy a otro, que no se ve muy bien, pero el sistema internacional, constante de amortiguación en sistema internacional, casi no se ve, pero dice 5000 newton segundo por metro. O sea, sí tiene unidades, pero como divido entre ambos, se eliminan. Pero bueno, ya lo veremos en los problemas. Entonces estamos en esta partecita. ¿Por qué es importante este símbolo? Porque me delimita dentro de qué parámetro estoy. Ahora sí. Estábamos en esas gráficas. Me voy a lo que dice la teoría del sistema sobreamortiguado. Y quiero ser lo más conciso posible porque nos podemos agarrar en eso y nos tardamos muchísimo. ¿Esto qué significa esto que está aquí? La X. Desplazamiento. ¿En qué eje ocurre el desplazamiento? Por eso es importante haber visto antes la práctica. Puede ser en X, puede ser en Y, puede ser en Z. ¿Cuál? Pues la que para ti sea más importante. Depende de qué, pues no sé, del juego que tenga la pieza, de si está afectando nomás la gravedad, si hay fuerza lateral, depende de muchos factores. Pero ese desplazamiento se va a ver afectado por una ecuación general. Esta es la ecuación general. ¿De dónde salió esta ecuación? Me regreso aquí para los que tienen ese interés. Por eso puse esto por ahí, Eder, como referencia, porque a ti te interesa hacer las deducciones. Yo tengo el coeficiente, la relación de coeficientes de amortiguación. Yo puedo, ese sistema, este que está aquí, sustituirlo por lo que yo sé que vale C, por lo que yo sé que vale C subíndice C, llegar a su ecuación a través de las raíces, positiva y negativa, o real e imaginaria, y yo obtendría, dice que este sistema se parece a esta ecuación, a una ecuación de desplazamiento, o de velocidad, o de aceleración. En este caso es de desplazamiento. Es A por el número de Euler, más B por el número de Euler. Esa es la fórmula general de la ecuación diferencial que nos arroja. Si esa ecuación la aplico con los valores que tiene el sistema masa resorte amortiguador, nos da esta ecuación general. Esta es común a todos los sistemas que tengan masa resorte amortiguador, y lo dice aquí: ecuación general de la amplitud para desplazamiento de vibración libre amortiguada. Hago una aclaración con lo de vibración libre, porque nos genera ruido a los ingenieros. ¿Por qué libre? Porque no está hablando de que haya una fuerza adicional que empujó a la masa, más allá de la gravedad. Tengo mi masa, la gravedad la afecta, pues quiere ir hacia abajo. ¿Cómo se lo impido? Le pongo un resorte y le pongo un amortiguador. Ese es un sistema libre. Claro que yo sé que no es libre, así se le llama. Para que fuera libre no tendría ni el amortiguador ni el resorte. Pero le llaman libre porque no hay una fuerza externa que lo empuje. Si yo pongo la masa y aparte de la gravedad le pongo un pistón que lo va a empujar abajo o hacia arriba, se llama un sistema forzado con fuerza externa, ya no es libre. Sistema con vibración forzada. Son los dos tipos, libre y forzada. Libre es nada más cuando es la gravedad. ¿Sí vamos bien? Y esa es la ecuación característica. Libre es cuando no tiene ninguna fuerza Externa, adicional a la gravedad. ¿Sí? Pero puede existir, puede ser que tú le pongas un pistón, puede ser que le pongas un actuador hidráulico, un motor angular, un motor lineal, eléctrico, lo que quieras, ¿no? Esa es la ecuación. Lo comento porque esta ecuación, si tú observas, tiene una constante que es A, una constante que es B, un número de Euler, adelante, tiene el psi, este valor que está aquí. Ya vimos que esa es la relación que existe entre el coeficiente de amortiguación y el coeficiente de amortiguamiento crítico. Tienen una Wn, que es la frecuencia natural, y tiene un tiempo. Lo único que no conocemos ahí es qué es A y qué es B, que esas son las constantes de esa ecuación diferencial para obtener un desplazamiento. ¿Hasta ahí vamos bien? Porque me voy a adelantar y esta ecuación es la que aparece en cada una de las referencias. A ver. Simbolito es la ¿Cuál? relación de amortiguamiento. Este es sí, relación de amortiguamiento. A y B son las constantes de la ecuación diferencial. No las conocemos aún. Cuando tú integras hay un modelo, hay una constante y hay que obtenerla. No sabemos cuánto vale, ¿no? El valor de Wn es la frecuencia natural y el valor de T es el tiempo. La E es el número de Euler. Entonces, Si es E
sabemos que el número de Euler tiene una i y un teta, un término, ¿no? Y ese término en este caso para nosotros es toda esa relación que está en función de z, o de psi, que le llaman, que es psi menos psi más la raíz de psi al cuadrado menos 1, que es todas estas raíces, por la frecuencia natural, por el tiempo. Este es el término del Euler. Y esa ecuación, como su nombre lo dice, es general, no cambia. Cualquier sistema que tenga masa, resorte, amortiguador, se rige con esta ecuación. Entonces se ve fácil, pero no está fácil. Gracias a Dios ya existe. Elevado a la i teta. Ahí cuál viene siendo el valor de i, cuál viene siendo teta. Bueno, aparentemente para nosotros el valor de i es menos psi, que parece como una e, más la raíz cuadrada de psi al cuadrado menos 1, todo eso sería la i, ¿sí? Y el teta sería wn por t. ¿Perdón? Es la razón de proporción o la relación de amortiguación. Es c entre c subíndice c. Me regreso aquí, es este, que ya lo habíamos comentado. C sobre c subíndice c, relación de amortiguación, relación de amortiguamiento crítico. O sea, sistema masa resorte, dijimos, perdón, masa amortiguador y sistema masa resorte amortiguador, que es lo que acababa de platicar hace como 10 minutos. ¿Hasta ahí vamos bien? Dime. Sí. A la t, no, multiplica la t. Frecuencia por tiempo, afectado por el término, que es todo lo que está ahí como la raíz. Bueno, lo comento porque eso aparece aquí. Me voy a ver, ahora sí, para no tener que explicar esta parte que es la ecuación general de un sistema masa, resorte, amortiguador. Si quiero saber el desplazamiento, es esta ecuación. Entonces voy a leer, tratar de entender lo que me dice aquí el autor. Dice, mira, si tu sistema está sobreamortiguado, que ya dijimos que es cuando logro evitar el desplazamiento, pero no regresa a su cero original. Dice, si tú tienes un valor, ¿qué es este, dijimos? Coeficiente, si el coeficiente del amortiguador es mayor que el coeficiente del amortiguamiento crítico, y esto me está diciendo esa razón de proporción que es mayor a 1, entonces es un sistema amortiguado. Eso es lo que está diciendo. Dime. Sobreamortiguado, o que lo amortigüe de más, ¿no? Que no llega a cero. El desplazamiento ya vimos que es esta ecuación. La gráfica, ya habíamos observado esta gráfica. No se alcanza a ver muy bien, es la que está disponible en el libro de Rao, que es en el que tomo de referencia, se llama Rao. Lo puedes checar, es el de control. Y ahí aparece, este es desplazamiento X y este es tiempo. Entonces nosotros observamos el comportamiento, y el comportamiento dice aquí que es X de U, lo que se está desplazando con respecto a cero. Lo que empieza en una altitud amplia o un desplazamiento en amplitud amplio y luego va bajando, pero no llega hasta el cero. Y en la horizontal me dice nada más, recuerda cuál es la razón que rige esa gráfica o qué comportamiento lo rige. Dice, no se alcance a ver muy bien, pero dice c al cuadrado, coeficiente de amortiguación al cuadrado, entre 4 veces pi al cuadrado debe ser mayor a k entre m, rigidez entre masa. Entonces, bueno, esto no tiene mucha razón, no quise buscar la ecuación exacta y ponerla, porque simplemente es este comportamiento. ¿Cómo lo puedo caracterizar numéricamente? Pues tendría que hacer una regresión lineal y ver a qué ecuación se parece, y ese sería lo que debería de estar ahí, ¿sí? Ya ustedes eso me imagino que lo visualizan. Me dice nada más que la amplitud empieza alta y va bajando y no llega hasta cero. Ahora, ¿cómo va a ser exactamente el comportamiento? Pues depende del sistema. Ahorita nada más es para tener una idea de a qué se refiere. Dime. Para que se considere sobreamortiguado. Empieza con una amplitud grande de desplazamiento y va bajando y no llega hasta cero, sin importar el tiempo, que debe ser corto ese tiempo. Y bueno, características más importantes, yo traté de hacer un resumencito ahí de lo que yo considero más importante. Uno, la amplitud disminuye de manera suave y lenta. Lenta me refiero a que es constante, no necesariamente que sea lento en cuanto a que sea demasiado tiempo, es un tiempo corto, pero lo va a hacer de manera paulatina, digamos, quizás no lo expresé demasiado adecuadamente. No es de impacto, no es instantáneo, es paulatino. Se va haciendo un cambio de lo más alto a lo más bajo de una manera suave, como cuando diseñas una leva, ¿no? Y tienes una curva polinomial, así suavecita, que no sea cicloidal o trapezoidal, a eso se refiere. No hay oscilaciones, nada más es una sola curva, no está como en el primero que se veía que sube y baja, no, una sola. Esto es para mí lo más importante, lo pongo en negritas, ¿no? Siempre existe frecuencia natural porque va a empezar a moverse, eso es una frecuencia. Está en una amplitud alta y baja, ese movimiento es una frecuencia, aunque no tenga una repetición de frecuencias.
Lo más importante está en negritas. No existe frecuencia natural amortiguada. Sí hay frecuencia, pero no hay una frecuencia de amortiguación. Es una frecuencia del sistema. Todo el sistema se mueve a una frecuencia. Pero el puro amortiguador va a estar oscilando. El amortiguador, no. Eso es lo más importante. Esa es la característica. No hay una frecuencia de amortiguación, que el autor lo conoce como WD. WN es frecuencia natural del sistema. La N que aparecía en la ecuación está N. Y la D es la del amortiguador. Amortiguado, para diferenciar. ¿Hasta ahí vamos bien? Frecuencia natural es una de... No, frecuencia natural es WN o omega N, natural, del sistema. Y WD, frecuencia natural amortiguada, es decir, del amortiguador. ¿Y eso es? No, en el sistema no. Es decir, el amortiguador va a hacer esto, está en una posición y baja, pero no va a generar ese cambio con una periodicidad, con un cambio paulatino. No se va, aunque depende, te lo estamos viendo de manera general, porque si te vas al micro, vamos a lo micro, no sé, a mecánica del medio continuo, y vamos a verlo en lo micro, pues sí va a tener oscilaciones, pero son tan pequeñas e imperceptibles que tú no lo vas a poder detectar, ni siquiera en un sistema de control de esto. Pero si nos vamos a lo micro, pues sí, todo vibra en el mundo, o sea, es susceptible a que alguien te debata eso. Es como que no existe, sí, el amortiguador sí tiene oscilación, sí, pero se considera despreciable comparado a lo que vibra el sistema. Es decir, que esta X que hubo aquí, XU, no se va a comparar a la X que debería de tener el amortiguadorcito cuando se está desplazando. Es lo que quiere decir ahí. Eso es lo más importante. Entonces, Dime. WD era... Frecuencia natural del amortiguador o amortiguado, lo mismo. Pero pues igual, en este caso, lo que ese sistema se va a estar cambiando cada cierto tiempo. Su frecuencia o su posición de la amplitud, pero el amortiguador no. O lo va a hacer tan pequeño que el rizo es tan pequeño que se desprecia, no existe. ¿Sí? Si te vas a algo de laboratorio o de alta precisión, pues sí existe vibración, todo tiene vibración, pero ya esa es la materia de mecánica del medio continuo, eso no es vibración, que es ver todo a lo infinitesimal, a lo pequeño. Sí, se da en maestría, no sé si ya en ingeniería, pero en maestría se ve. Mecánica del miedo continuo le llamamos, del medio continuo, es materia de maestría, y por eso te digo que uno se pone a leer un poco y caray, todo es susceptible a que alguien te debata, eso que dices tú no es cierto, depende cómo lo veas, ¿no? O sea, tú dices, oye, la mesa está vibrando, no es cierto, yo no lo puedo ver, pero si te vas a lo micro, y pues sí hay una vibración, pero es tan pequeña en comparación de los desplazamientos grandes, es cero, ¿no? Es lo que dice. El siguiente, de hecho el autor empieza así: lo que está sobreamortiguado, lo que está subamortiguado y al final lo óptimo, el críticamente amortiguado, y es como lo explica. Entonces aquí el otro resumen que yo hice: el sistema subamortiguado, que es el que ustedes vieron en el péndulo, dice que si el coeficiente de amortiguación es más pequeño que el coeficiente crítico del sistema, es decir, que si es mayor a 1, o Z, si menor a 1, el sistema es subamortiguado, sistema de péndulo con oscilaciones consecutivas o periódicas. Y sigue aplicando la misma ecuación que tenemos de desplazamiento con algunos pequeños cambios, ¿no? ¿Cuáles cambios son? Bueno, que está ocurriendo esa ventana de desplazamiento repetidamente, mucho más espaciado, ¿no? Entonces cambia muy poco la ecuación y ahí aparece cuál es la que hay que utilizar. Y yo lo pongo de esa manera porque en realidad ya la ecuación ni la usas. Ya lo viste tú en el péndulo, en MATLAB. ¿Dónde metiste esa ecuación? En un lado. Simplemente ves cómo se comporta a través de un bloque y en el bloquecito ya viene la ecuación ahí dentro, el que hizo el algoritmo. Tú lo que necesitas saber es el comportamiento que está tomando, ¿no? Tú ya ves tu gráfica y si te da esta gráfica, que fue la que ustedes obtuvieron, era un sistema subamortiguado, porque se comportaba de esta manera. Entonces el sistema que tenemos va a tener periodos, que aquí le llaman, se ve como una T, pero es tau D. Y bueno, las premisas, ya vimos que tiene diferentes cimas y crestas, tiene una amplitud y tiene un tiempo. Si veo la definición y el resumen que nosotros pusimos ahí, cada ciclo va a disminuir, esa es una regla porque es una vibración decremental. La intención de este sistema es que la vibración vaya reduciendo, si no fuera un incrementador de vibración, si no sería un amortiguador de vibración. Mira, comúnmente cuando tú quieres o necesitas tener un sistema que fracture, por ejemplo, que genere impacto, por ejemplo, cuando tienes una pisonadora para poder verificar los suelos, te interesa que una energía que tú das de entrada, que muy posiblemente sea un actuador lineal,
es de actuador lineal o rotativo, casi siempre es lineal. Primero del impacto y en la siguiente ocasión que va a pasar con el piso, bueno, pues el piso o el suelo se va a compactar. El siguiente golpe que le des, si fuera igual, ya no compactaría. Entonces tienes que necesitar que vaya incrementando, de hecho debe tener un potenciómetro para ir incrementando. Entonces yo necesito que incremente, si es un sistema de criba automático, yo necesito que incremente. O sea, un sorteador, yo tengo un sorteador de piezas, yo necesito que empiece con una vibración ligera y luego vaya incrementando. Depende de la actividad, depende de lo que quieras hacer. Entonces, casi siempre usamos elementos de absorbedor de vibración, pero es como hablar en mecanismos. ¿Calcularon amortiguadores ustedes? Amortiguadores, reductores de velocidad. Bueno, ¿saben que se debieron de calcular reductor de velocidad? Sí. ¿Ya calculas ampliador de velocidad? Pues sí, pero son muy raros. Casi siempre te enseñan en mecanismos relaciones de velocidad a la baja. O sea, te enseñan a bajar la velocidad. ¿Cómo bajo de 1700 RPM a 10? Ay, ponle un gusano, un sinfín, una corona y vas bajando. Y saber, tengo 10 y quiero llegar a 3000. Es un ampliador. ¿Los hay? Sí, los hay, pero son muy raros. Es igual en vibraciones. Lo que tú quieres casi siempre es aislar la vibración o disminuirla. Y por eso todas las teorías vienen para decremental. Pero existen incrementales. Yo lo comento porque luego el alumno, y hablo a título personal, tú egresas y crees que todo es así. Todo es a decremental. Y ya cuando te topas algo que es incremental, pues sí existía. Más que nunca escuchaste al menos que existía, ¿no? Entonces el sistema puede ser al revés, que empiece pequeño y la vibración se incrementa. Comúnmente lo ves cuando haces un mal diseño. Y ese lo ves mucho en el tanteómetro, ¿verdad? Ay, no, obstantéale y ponle tanto. Luego se va a reducir la vibración. Y ahí es donde observas esos fenómenos. Ya, pero ¿por qué creció? Si debía de bajar. ¿No? Porque sin querer hiciste lo contrario. Es porque si fuera tan fácil la vibración, pues a prueba y error. Y poniéndole objetos que según tú amortiguan, iría bajando. El problema es que si no lo haces bien, crece. Entonces sale peor, ¿no? Es más común esto en sonido. Haces una cámara de sonido, ¿no? Le pones aislador de acústico. Y según tú, con esto va a bajar el ruido y lo incrementas, oye, eco, ¿no? Más eco que el que tenía. Es a lo que se refiere. No está tan sencillo como parece, ¿no? Entonces aquí dice, por eso lo mencioné por esto. Dice ciclo de disminución de oscilación logarítmica. Para este caso, puede ser incremental logarítmico. ¿Sí? ¿Qué más? Va a tener oscilaciones, en este caso 1, 2, 3, 4, en ese caso. Existe frecuencia natural amortiguada. ¿Por qué lo sé? Porque hay diferentes cimas y crestas. Cada que hay diferentes cimas y crestas, el amortiguador también está cambiando. Lo que cambia aquí, o lo que hay que tener cuidado, es que la frecuencia natural del amortiguador y que es el periodo del amortiguador, dependen del coeficiente de amortiguación y de la relación de amortiguación. Eso es lo que hay que saber. Y lo comento por la teoría, y en teoría que va a venir, que está en negritas, que es lo más importante que debes saber. Pero hubo un maestro que me dijo que los amortiguadores, Sí. bueno, un amortiguador bueno es aquel que absorbe el impacto y ya no vuelve a regresar. Depende qué quieras. ¿A qué le llamas bueno? No sé, los carros. El vehículo tiene un ciclo de vida y los elementos tienen un ciclo de vida. El amortiguador, ¿cuánto tiempo va a durar garantizándote una deflexión o un desplazamiento en el tiempo con cierta cantidad de eventos? Para que le llames bueno, si desde ahí es su criterio de selección. Pero si el amortiguador está diseñado, vuelvo a lo mismo, a absorber el movimiento en un cierto tiempo y logra ese objetivo, para mí es bueno, lo que llamamos bueno. Si lo logra hacer en diferentes ocasiones, es bueno a la vida útil o a la fatiga. Pero si de nacimiento el amortiguador no necesariamente lo va a amortiguar al 100%, entonces ya no es el calificativo de bueno que tú me estás diciendo. Si tú lo ves en un vehículo, sí, ¿qué es lo que yo quiero? Pues que no me regrese el desplazamiento al otro lado, porque yo voy a observar un brincoteo. Es lógico, pero no es la única aplicación. Hay amortiguadores que su definición te dice amortiguador que es jugar con el desplazamiento en el tiempo, pero no necesariamente va a llegar a ser otra vez, y no necesariamente lo va a hacer siempre en la misma repetición. Como se va desgastando, se puede desgastar el O-ring, puede degradarse el aceite, puede generar que la variación de fuerza sea muy grande, o sea, la que está llegando. Entonces el amortiguador no necesariamente se va a comportar ideal. Entonces, yo siempre digo que lo que te comente cualquier persona es debatible, si no te da las premisas de lo que está diciendo. O sea, yo por ejemplo en lo particular me tocó trabajar en inyectoras de plástico y tenemos pistones para que cierre la platina móvil y la fija. Y ahí tienes sistema de amortiguación de impacto para que cuando chocan las platinas no se dañe el molde.
Y ahí yo te diría, bueno, depende, necesito que choquen y ya no se mueva, ¿quién va a absorber esa energía? Si yo necesito que el sistema llegue, porque es un acero P20, acero de alta resistencia, si llega y choca el sistema y yo no logro garantizar que regrese un poco en el sistema, toda esa energía se tiene que ir a algún lado y lo va a dañar. Entonces el amortiguador amortigua el desplazamiento, el amortiguador, el hidráulico, pero también regresa. Es como un resorte. O sea, amortigua en un sentido y luego regresa una cierta cantidad. Si no tuviera ese regreso, no haría un buen trabajo, porque el que se dañaría es la platina. Entonces depende del contexto en el que lo estás viendo, el amortiguador. En mi opinión es así, no puedes decir solamente es bueno si no, depende cómo trabaja. Son sistemas, estos los tres son amortiguadores. Hay subamortiguado, sobreamortiguado, críticamente amortiguado, ¿no? Entonces, todos funcionan, depende para qué lo quieras. Sería como si yo te dijera algo que te sea más como un diseño. Y tú diseñas los tres más, son 5 puntos, pero los más famosos: ruptura, límite elástico y esfuerzo máximo. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el bueno? Pues depende de qué quieres diseñar. Si tu pieza quieres que soporte lo máximo y no falle, y sacarle raja, lo más que da, esfuerzo máximo. Pero si yo quiero que la pieza soporte y que jamás se rompa, no me interesa que se deforme tantito, hombre, pero que nunca se rompa. Si se rompe ya valió a ruptura. Y yo necesito que el sistema o la pieza trabaje, pero que trabaje, se deforme y regrese, muy importante, que regrese a su dimensión original, al límite de excedencia. Entonces, ¿cuál es el diseño bueno? Pues es lo mismo, ¿no? No puedo generalizar así. Bueno, yo, en mi opinión, no sé, el maestro a lo mejor tiene otros argumentos, pero bajo mi esquema de percepción así es. Sí, definir el concepto de amortiguación, ¿qué es primero? Y ya después entrar a ver el de un vehículo, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la gráfica que se ve aquí, que se ve muy triste, muy escueta. Aquí ya la hacen más grande para que veas lo complejo que es. Si yo quiero saber esta posición, que no sea cero, a ver si aquí se ve. Aquí no empezó en cero, empezó con una amplitud. Pero ¿qué pasaría, o lo que él está planteando el autor, qué pasaría si yo siguiera el comportamiento y quisiera predecir cuál sería su posición cero, o el ángulo de desfasamiento le llaman? Entonces es lo que aparece aquí en línea punteada, porque tiene un ángulo de desfasamiento phi, para poder, es decir, ¿cómo tendría yo, o dónde tendría yo que poner el amortiguador y con qué fuerza para que empezara desde cero? Bueno, eso ya son proyecciones matemáticas, no necesito hacerlo, yo puedo hacer mi modelo y ver qué pasa en un simulador, pero ya vemos que esa variable existe, ángulo de desfasamiento, que aparece aquí, y aquí lo vemos, ángulo de desfase, ¿no? Que está aquí en lo que estoy mencionando. Y luego ya vemos la curva, y la curva obviamente tiene un comportamiento, y esto es lo importante de esta gráfica,